Hola, ¿qué tal mis amigos? El día de hoy vamos a ver el circuito receptor de señal infrarroja de control remoto. Este circuito lo que va a hacer es controlar un motor trifásico, que ese motor trifásico va a ser alimentado por sus tres fases respectivamente, y esas tres fases van a venir a un contactor que lo que vamos a hacer es pasar las tres líneas vivas del trifásico hacia el motor en el momento que gobernemos la bobina A1 y A2. El A1 va a venir controlado desde el relé que tiene nuestro circuito. Aquí viene la línea que va hacia el contactor y se conecta a través del relé con esta fase que tenemos aquí, y el neutro prácticamente va directo hasta el contactor. Ahora, ¿cómo funciona nuestro ejercicio? Cada vez que nosotros mandemos una señal por medio del control remoto a nuestro circuito receptor, él lo que va a hacer es activar el motor. Volvemos a mandar otro pulso, desactiva. Nuestro circuito trabaja a 5 voltios. Trabaja a 5 voltios porque este receptor de señal infrarroja, que es el que utilizan los televisores, trabaja con una tensión de 5 voltios. También estamos trabajando con el circuito integrado 4017, que ese sí puede trabajar con una tensión de 3 a 15 voltios. Y lo que tenemos acá es el receptor de la señal infrarroja, que recibe la señal por medio de estos capacitores, genera un filtrado y manda la señal del reloj al integrado 4017, que lo que hace es ir incrementando la señal a la salida porque él es un contador. Entonces la primera salida que está activada es donde tenemos colocado el LED rojo, que nos indica que estamos en reposo, el motor está apagado. Cuando nosotros metemos un pulso, lo que hacemos es incrementar el contador. Al incrementar el contador, activa su respectiva salida o incrementa a la segunda salida. En ese momento se nos enciende el LED verde, que a su vez tenemos conectada la señal a la base de este transistor, y el transistor pone a trabajar al relé. Este relé igualmente es de 5 voltios, se alimenta con la misma tensión, y lo que hace el relé es conectar la fase directamente al A1 del contactor, y el contactor a su vez mete las tres líneas vivas del motor. Ok, aquí vamos a explicar con más detalle cómo es que funciona nuestro ejercicio. Él trabaja a una tensión de 5 voltios. Ocupamos un receptor de señal infrarroja, que es el TSOP 1738, que es el que normalmente encontramos en los receptores de televisor, de equipos de sonido, de DVDs, etc. Lo podemos conseguir de un aparato de esos o comprarlo en una electrónica. Él es el que se va a encargar de recibir la señal infrarroja que va a emitir el control remoto. Recordemos que el control remoto emite una señal infrarroja de aproximadamente 38 kHz. Entonces aquí nos dice que la patita número 1 es la tierra, que es esta que está conectada acá a negativo. La número 2, que es la que está conectada a través de esta resistencia de 47 ohmios a positivo. No la conectamos directamente a positivo, sino a través de esta resistencia, y la salida de la patita número 3. Entonces cuando él recibe una señal infrarroja, él cierra el paso entre la pata número 3 y la 1, pero él no emite la señal, sino más bien la recibe ¿de quién? De este transistor, porque esto es un transistor PNP. Entonces eso quiere decir que cuando aquí active por medio de la señal infrarroja, cerramos el paso entre la patita 3 y la 1, y en ese momento entra a trabajar este transistor PNP. ¿Qué quiere decir? Que esta, que es la patita del emisor, conduce hacia la base. Entonces esa corriente se deriva hacia el negativo, y en este momento, cuando exista una corriente de emisor a base, existe una corriente de emisor a colector. En este momento, cuando exista esa corriente de colector a emisor, lo que hace es cargar este capacitor y provocar una caída de tensión en esta resistencia, con el positivo en la parte de arriba y el negativo acá, que eso va a ser una caída de tensión de lo que nos está indicando la fuente, que son 5 voltios, y a su vez provoca un flanco positivo en la entrada de esta contador, que este es un contador decimal,
que quiere decir que tiene 10 salidas, pero de esas 10 salidas solamente vamos a utilizar 3, que sería la salida 0, la salida 1 y la salida 2. Entonces se provoca un flanco positivo en el contador y entonces el contador se va a ir incrementando. Pero antes de que se incremente el contador, ¿qué va a suceder? La primera salida que va a estar activa es la salida 0. Por eso es que inicialmente vemos que el LED rojo es el que está encendido, porque aquí aparece una señal de un 1 lógico. Cuando tocamos el control remoto por primera vez y hubo una señal en la patita 14, en ese momento se incrementa el contador. Al incrementarse el contador, activa la salida 1. Y la salida 1 es donde tenemos conectado el diodo LED verde. Enciende el diodo LED verde y a su vez activamos la base de este transistor. Este es un transistor NPN, diferente a este en el sentido de las corrientes, pero hacen exactamente lo mismo. En este caso, cuando hay una corriente de base en este transistor, esa corriente iría de la base al emisor. Este transistor entra en saturación y cierra el paso entre el colector y el emisor, y a su vez en el momento que cierra el paso entre el colector y el emisor, mete a trabajar al relé. Entonces energizamos el relé. Este relé está alimentado a 5 voltios, igual que el mismo circuito. Si este relé es de 5 voltios no hay ningún problema. Si fuese un relé, por ejemplo, de 12 voltios, de 24 voltios, igualmente lo podríamos alimentar a esa tensión, pero el circuito seguiría trabajando a 5 voltios. Entonces tendríamos como 2 fuentes. No hay ningún problema. Yo podría trabajar con esta fuente de 5 voltios para gobernar o alimentar el circuito, y la fuente de 24 o de 12, depende del relé, alimentan directamente al relé. Lo único que hay que hacer es conectar los dos negativos de las fuentes para que haya diferencia de potencial, porque si no conecto los negativos y trabajo con 2 fuentes, nunca se me va a activar el relé que trabaja a otra tensión. Pero en este caso lo que vamos a ocupar es un relé a 5 voltios, y por consiguiente, si el relé entra a trabajar, entonces nosotros vamos a tener conectado en el contacto normalmente abierto del relé una carga, que esa carga podría ser cualquier elemento que queramos controlar. Por ejemplo, podría ser un ventilador, podría ser un motor, como en el caso de nosotros, o a su vez la carga en ese caso viene siendo el contactor. Por ejemplo, si es un motor trifásico, no vamos a meter aquí primero que nada con una línea a alimentar el motor trifásico. No, lo que hacemos es alimentar el contactor de potencia, que se va a encargar de meter las 3 líneas vivas del motor trifásico. Podría ser también una luz piloto, podría ser un rótulo a controlarle en el momento que se encienda, etcétera, que lo queramos hacer con el control remoto. Y la carga que coloquemos acá depende de la tensión. Entonces así yo alimento las líneas. Si es cargas de corriente alterna 120 voltios 60 Hz, podrían ser de 220 voltios, o podrían ser también cargas de corriente directa. No hay ningún problema, porque es un contacto de un relé que podríamos meterle cualquier tipo de tensión. Ahora bien, ¿qué pasa cuando ya el relé está energizado, la carga está funcionando? ¿Cómo hago yo para apagarla? Yo lo que haría es volver a meter un pulso por medio del control remoto, y entonces lo que hace el contador es incrementarse, y entonces activaría la salida, en este caso la salida número 3, que está marcada como la salida 2, porque empieza de la 0, 0, 1 y 2. Pero esta patita la tenemos conectada directamente a esta terminal que dice R. ¿Qué significa R? Exacto, reset. Y eso lo que hace es que manda un pulso a la patita de reset y provoca que el contador se reinicie. Al reiniciarse, lo que hace es activar de nuevo la primera salida, que es la salida output 0, que es la salida la primera salida que existe. Entonces en ese momento se vuelve a encender el LED rojo, y por consiguiente esta señal que antes estaba activa acá desaparece. Aquí aparece un 0, el LED verde se apaga, el transistor NPN deja de conducir y el relé vuelve a su estado de reposo, y la carga que está controlando el relé también vuelve a su estado de reposo. En ese momento es cuando apagamos nuestra carga.
Y estos capacitores que están acá junto con esta resistencia, al menos estos capacitores me sirven como filtros para evitar arranques falsos o filtrar corrientes indeseables o corrientes parásitas que me puedan generar un disparo falso que me pueda activar al circuito integrado 4017, porque esto es un circuito integrado de la familia CMOS. Él trabaja con una tensión de 3 a 15 voltios, pero sin embargo en el circuito lo estamos alimentando a 5 voltios, no tanto porque el relé sea 5 voltios, sino porque este receptor de señal infrarroja trabaja a 5 voltios. Entonces, si yo lo alimentara a una tensión mayor, podría dañar o quemar al receptor. Entonces, esa es la razón por la cual estamos alimentándolo a 5 voltios. Entonces, el circuito contador es el que se encarga de controlar a quién, al relé, y el relé es el que controla directamente a la carga cuando recibe la señal infrarroja de un control remoto. Ahora bien, ¿cuánto va a ser la distancia? La distancia puede ser cerca, como se la enseñé al principio del video, o puede ser una distancia aproximadamente 15-20 metros, depende de la magnitud de la señal del control remoto. Y de esa manera trabaja nuestro ejercicio. Entonces es un transistor PNP, este es un transistor NPN, un capacitor de 100 microfaradios polarizado y un capacitor no polarizado de 0.1 microfaradio. Ocupamos resistencias de protección para los LEDs que van a ser de 220 ohmios, porque la señal es de 5 voltios, la alimentación es de 5 voltios. Eso es una resistencia de 220 kilo ohmios, y la resistencia que van a base de este transistor NPN es de 1 kilo ohmio. El diodo de protección a la bobinita del relé para que en el momento que se desconecte nos llegue a quemar principalmente al transistor de control. Y de esta manera es como funciona nuestro ejercicio de control de recepción de señal infrarroja. Saludos.